Por favor. Seguimos hablando de economía con María Castiglione, que está con nosotros acá en el estudio. Gracias, María, por esperar. Y te quería preguntar por el tema de los bolsillos en este periodo. ¿Cómo hacer para, uno entiende esta lógica de hay que corregir mucho los precios? El gobierno anterior, vos bien decías, tuvo una inflación altísima sin solucionar ninguno de los problemas de fondo de la economía, para peor, profundizándolos. Ahora lo tenés que corregir, pero en el medio la gente del otro lado te dice, está bien, corregí todo lo que quieras, pero no me alcanza la plata. ¿Cómo se hace para transcurrir estos meses de alta inflación y ingresos diezmados? Bueno, la verdad que es una pregunta que los argentinos ya de a poco estamos viviendo, crecientemente en los últimos años, ¿no? Entonces acá creo que no todo el mundo está en la misma situación. ¿En qué sentido? Hay el sector privado en general, el sector privado formal, ya está empezando a reabrir paritarias y acá obviamente no todos los sectores van a estar igual, pero muchos ya están logrando, salieron las noticias de los últimos días, algunos ajustes, algunas composiciones salariales para acotar el efecto de esto, ¿no? O tratar de minimizarlo. Obviamente el tema acá, sobre todo, es el sector informal y bueno, después el capítulo aparte que son los jubilados, ¿no? Que es un tema que se está discutiendo ahora en el contexto de la ley ómnibus, ¿no? ¿Y cómo haces con los informales? Digamos, ¿qué salvavidas le puede tirar el gobierno a los informales? La realidad es que acá depende mucho, por eso digo, me parece que no es fácil el salvavidas, porque el sector justamente, el informal o el monotributista autónomo, tal vez lo que sí se puede trabajar, sí, en el tema de autónomos y monotributistas es mejorarle la situación tributaria, porque la realidad es que cuando se discute ganancias y otros capítulos en general es para el sector formal en relación de dependencia y no para ese enorme sector que hoy está pagando, tiene una carga tributaria altísima, ¿no? Entonces ese sería un punto que podría ayudar, ¿no? A aliviarlo desde ese lugar que no tiene un impacto muy grande en términos fiscales. Y el otro, por supuesto, va a depender un poco de la actividad económica, ¿no? De poder tener más trabajo, porque en general esos sectores depende mucho de lo que es su facturación y su actividad privada. Lo que el gobierno está haciendo sí es atacando al sector más vulnerable de todos a través de lo que es la AUH y el plan alimentar, ¿no? Para que por lo menos atacar lo que es la indigencia. Eso se anunció una duplicación de la tarjeta alimentar y un 50% de aumento de la AUH que estaba, entre paréntesis, muy atrasada. El 2023 se atrasó muchísimo. El gobierno había priorizado el año pasado los planes discrecionales y no dar este tipo de planes universales un ajuste por inflación. O sea, aumentar más el potencial trabajo claro, que la asignación que universal. Es algo discrecional. La asignación universal estaba muy atrasada en términos reales, ajustada por inflación, había quedado muy atrasada. Y el otro punto clave, es, como te decía, son los jubilados, ¿no? Que obviamente vienen perdiendo varias notas, por ejemplo, Silvia Stan, que es experta en esto, que es de La Nación, lo viene planteando y lo planteó el fin de semana, ¿no? Los números de caída del poder de compra de los jubilados. Creo que es muy importante este punto, que todavía está sin terminar de definirse del todo en esta ley y me parece fundamental que dejen de perder este poder de compra, porque la fórmula actual lo que hace es, por un lado, licuar las jubilaciones cuando la inflación se acelera, que es el momento donde el jubilado necesita mejorar sus ingresos, y tal vez si la inflación logra desacelerar, el día de mañana van a empezar a cobrar con demora esa mejora, pero que genera, digamos, el jubilado no puede esperar tanto tiempo, pero cuando eso ocurre fiscalmente también es un problema. Entonces me parece que lo que hay que adecuar es el gasto jubilatorio a la realidad del momento, ¿no? Entonces que vaya acompañando la inflación. Creo que eso es lo que se está yendo ahora y creo que va a ser muy importante. Pero mucha magia lamentablemente no hay. Sí buscar precios, creo que hay en la medida que el gobierno logre que los tipos de cambios queden relativamente estabilizados. Y acá hay un signo de pregunta con la suba que hubo ahora en enero de los financieros, ¿no? Por eso es muy importante ver esto, que haya una cierta ancla, empezar a ver también que hay una enorme distorsión de precios entre distintos centros de compra, supermercados. Cuando hay alta inflación lo que hay es disparidad, entonces sí el trabajo de no convalidar algunos precios. Y eso está, en algunos rubros está teniendo resultado, ¿no? En algunos rubros hay precios que habían ido demasiado arriba y que se corrigieron, ¿no? Ahora en un rato vamos a ir a Mar del Plata para ver también el tema de los precios y si la gente está buscando precios. Acá tenemos en pantalla los cambios del gobierno a la ley ómnibus en tema jubilaciones. Hasta marzo lo que está diciendo el gobierno en este borrador de cambios a la ley bases, se mantiene la fórmula actual. Esta forma que, como bien decías, es por inflación, pero también por temas salariales, promedio salarial. Desde abril la idea, y esto todavía no está por escrito, lo quieren ver algunos, la actualización automática por inflación mensual medida por el INDEC. Ahora, en ese empalme de cuando hagas la inflación mensual tenés que ver
cómo compensás todos estos meses también, ¿no? Bueno, ese es el gran punto. Me parece que hasta ahora la compensación fue dejar el bono para los de la mínima y el resto de los jubilados que vienen perdiendo mucho más que el que tiene la mínima no tuvieron nada. Me parece que ahí hay un gran signo de pregunta. Mi interpretación es que el gobierno, al no tener todavía las herramientas para asegurarse el equilibrio fiscal, no está comprometiendo más gasto todavía, pero sería deseable y creo importante que haya un adicional a los jubilados. Cuando uno mira el cuadro fiscal que presentó el ministro Caputo el día que anunció las medidas económicas y esa idea del equilibrio fiscal, estaba puesto que había una cierta pérdida como porcentaje del PBI del gasto en jubilados. 0.4, si no me equivoco. Pero esa pérdida es muy acotada, significa que debería haber algún adicional a los jubilados si se quiere lograr eso, que sería, como te decía, fundamental, porque los jubilados vienen perdiendo sistemáticamente. Recordemos que cuando asumió Alberto Fernández, antes de la pandemia, ya a principios de diciembre, antes de que cerrara el mes del 2019, Alberto Fernández pidió la ley de emergencia económica con casi todas las emergencias que pide mi ley, menos sacando, creo que comparaba lo que es la de defensa y la de seguridad, y habían eliminado la movilidad jubilatoria anterior. O sea que hubo un periodo también ahí donde los jubilados se quedaron sin ni una ni la otra y se implementó esta nueva fórmula jubilatoria que es más demorada que la anterior. Por lo tanto, cuando la inflación se acelera, los ajustes que vienen teniendo trimestrales quedan muy demorados respecto a la inflación. Y ni hablar que la aceleración de la inflación fue tan grande en el último año y medio que obviamente el ajuste cada 3 meses queda corto, ¿no? De hecho, cuando uno mira las paritarias del sector privado, están reabriéndose no todos los meses, pero sí se plantean aumentos mensuales en los ingresos, dada la circunstancia inflacionaria actual, ¿no? ¿Cuánto puede afectar ese tema paritarias a una esterilización en los precios? Mira, yo diría, es acotado en la medida que el gobierno pueda convalidar monetariamente su programa económico. ¿Qué significa esto? No emitir. No emitir, el gobierno lo está haciendo en términos de, cuando uno mira la expansión monetaria, en términos fiscales. O sea, el gobierno no está pidiéndole plata para financiar sus cuentas, ni directa ni indirectamente, que esto es un cambio que hay que sostener, pero también tenés el problema de esa emisión de pesos que vos tenés por los pasivos, que son los pases pasivos famosos. El problema de esto es que no hay una solución fácil, porque en realidad querer anular esto es decirle a los bancos no vas a cobrar, pero los bancos después no pueden pagar entonces los plazos fijos. No romper contratos, no incumplir nada de esto requiere una solución que no va a ser instantánea, ¿no? Entonces eso va a llevar un tiempito, lamentablemente. No es algo instantáneo y de vuelta se plantea los rezagos de la política monetaria cuando se expandió mucho durante un tiempo, eso lleva tiempo, ¿no? Porque recordemos que la inflación en realidad es la pérdida de poder de compra de la moneda y el problema que genera esto es cuando hay más oferta que demanda de pesos. Entonces lo que hay que ir es sacando ese exceso de oferta. No es algo instantáneo. Y obviamente la rapidez del ajuste va a depender de varias cosas. Una es la credibilidad y cómo esa credibilidad se traduce en que la gente crea que la inflación va a bajar y las decisiones las va a tomar en base a eso. Y la otra, obviamente, es que efectivamente el gobierno pueda rápidamente resolver ese problema de lo que se llama stocks. Y si la caída de la actividad es fuerte, eso puede acelerar, por las malas, lamentablemente, la baja de la inflación. Pero puede ser el factor, a su vez, que ayude a que esta dinámica ocurra. Lo que pasa es que todavía es muy difícil proyectar, porque faltan tomar muchas definiciones. O sea, el gobierno tiene que tener las herramientas, tiene que mostrar que está comprometido con ese programa de bajar el déficit, de eliminar el déficit fiscal, que el Banco Central va a seguir saneando su balanza. Recordemos que no solo tiene un problema el Banco Central de muchos pesos dando vueltas o retenidos, sino también que las reservas son negativas. Es decir, cuando uno mira el número de reservas brutas del Banco Central, que es la que se informa, que están aumentando, pero todavía están 18.000 millones abajo de lo que estaban un año atrás, que no era un nivel alto tampoco, en términos netos son negativas. Significa que el Banco Central tiene más deudas en dólares que los que tiene activos. Tiene que terminar de corregir eso. La solución rápida sería un endeudamiento, un paquete, pero eso es deuda. Entonces todo tiene un costo, nada es gratis. María, un placer como siempre tenerte. No, de nada. Nosotros seguimos hablando de precios, pero ahora en Mar del Plata. Ahí está Agustín Amaya. Agustín, ¿dónde estás?